Edu. Hola a todos los que se están uniendo. Como les decía, el día de hoy vamos a tener una sesión donde vamos a conversar un poco sobre la estimulación, cómo estimulo el lenguaje con el juego. Esa fue la votación que ganó este fin de semana, así que de eso vamos a conversar el día de hoy. Hola Diana, desde Italia, buongiorno. Wow, desde Italia, qué lindo Italia. ¿Tú sabías, Diana, que ese es el país que quiero conocer? Es uno de mis sueños, recorrer, darme un tiempo para recorrer toda Italia. Me parece un país maravilloso, así que algún día lo lograré. Es súper, súper lindo. Estuve cerca, pero no pasamos por ahí. Quiero dedicarle todo un tiempo solamente a Italia. Es supremamente hermoso, así que saludes, Diana, desde Italia. Bueno, ¿de dónde más me escriben? Daniel, Alexis, Diana, ¿de dónde me están viendo? ¿De dónde me están escribiendo en este momento? ¿De dónde viven? Acá en Santiago está haciendo mucho calor, demasiado calor, y yo con esta camisa no me la quité. Ahorita me la quito, está haciendo mucho calor. La verdad es que yo creo que ya quiero que llegue un poquito el frío. Hola Nani, ¿cómo estás? Hola a todos de Salvador, Blanco, excelente, bacanísimo Salvador. Un saludo a toda la gente de Salvador, a todas las personas que me siguen de Salvador. Hay mucha gente que me sigue de Centroamérica, últimamente me están siguiendo muchas personas de Centroamérica, así que bacano, muchas gracias. Diana, desde España, wow, chévere, saludos a mi gente de España y olé. Qué rico España, me parece un país también súper entretenido. Estuve en Madrid y en Barcelona y Valencia hace un par de años atrás y me pareció espectacular, así que súper lindo. Saludos Camila, saludos Original Bro, saludos a todos los que se están uniendo. Bueno, ya saben la dinámica, normalmente estoy comentando un poco sobre los temas que vamos a tratar y ustedes pueden hacer preguntas sobre el tema que estamos conversando, o si quieren contar algo también, por favor lo cuentan. Y si no tienen alguna información de la que yo voy a ir mencionando, pues me escriben por interno y se las transfiero sin ningún problema. ¿Listo? Dígame Nana, Nani, en vez de Nani, Nana. Ok, Nana, saludos Nana. Bueno, entonces el día de hoy vamos a conversar sobre cómo estimulamos el lenguaje con el juego, ¿ya? Y me sorprendió que ganara esa, la verdad, en la votación me sorprendió porque pensé que de pronto iba a ganar el fonema de la R, que hay muchos papitos que me escriben porque sus hijos no hablan con la R y pensé que de pronto iba a ganar, pero ganó este, y este es muy entretenido porque hay un concepto que quiero profundizar y quiero que conversemos el día de hoy, que es el juego en los niños, porque yo creo que han escuchado ustedes muchas veces que los niños aprenden mediante el juego, ¿ya? Yo creo que prácticamente casi todos lo dicen o lo han escuchado muchas veces. Pero el tema es que no nos enseñan a nosotros como adultos, a papá o a mamá, cómo jugar con los niños, porque es muy diferente. Y ahí viene una clave supremamente importante que vamos a profundizar el día de hoy, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a ir comentando un poco sobre el juego, ¿listo? Cuando los niños están creciendo, comienzan a interactuar obviamente con todo lo que está a su alrededor, con los sonidos, con los objetos, con ustedes mismos como papás o mamás cuando le están hablando, o con otros familiares, ¿ya? Pero llega un punto en el desarrollo donde el juego para los niños comienza a cambiar, comienza a variar. Y en esos puntos, que hay varios hitos dentro del desarrollo, como el juego comienza a cambiar, entonces la dinámica de aprendizaje también comienza a cambiar. ¿Listo? Y eso es supremamente importante comenzar a detectarlo. Entonces, cuando los niños están bien chiquiticos, hablamos de menos de un año, normalmente su diversión o su entretenimiento, su juego, es con los sonidos que ellos puedan percibir. ¿Listo? Entonces, esos sonidos ustedes lo pueden hacer a través de sonajeros, juguetes, ustedes mismos con voces, las onomatopeyas de los animales, etc. Y ellos se van a entretener y van a jugar. O objetos de colores que llaman mucho la atención a los niños. Así que eso también, de ahí ustedes comienzan a tomar un juego, una dinámica. Pero cuando los niños comienzan a crecer, ya, se comienzan a enfrentar con otro tipo de juegos. ¿Como cuáles? John. Entonces, dentro de eso,
ellos comienzan a jugar primero, normalmente y lo veo muy frecuente en las consultas, los niños se asemejan mucho más a los autos y a los carros, ¿ya? Y las niñas se asemejan normalmente a todo lo que tenga que ver con objetos cotidianos de la casa. Pueden ser objetos de la cocina, pueden ser objetos no sé, una lavadora, objetos de la casa, ¿ya? Las llaves, el control, objetos que ustedes tengan en su casa, normalmente las niñas toman y juegan con eso, ¿ya? Y yo estoy hablando más o menos entre el año y medio más o menos, hasta casi los 2 años, 2 años y medio, ¿sí? En ese rango de edad, los niños comienzan a descubrir y a experimentar que esos juguetes con los que ellos están jugando, además de divertirse ellos, se divierten con otras personas, o con otros pares, es decir, con otros niños, o con ustedes mismos, ¿sí? Y esos momentos son súper claves porque en esos momentos, cuando el niño se divierte y se entretiene y se concentra y toda su atención está en el juego, ustedes la pueden aprovechar justamente ahí para estimular el lenguaje. ¿Y cómo se hace eso, John? Es supremamente sencillo, ¿eh? La verdad es que es supremamente sencillo, pero hay que manejar y hay que tener dos conceptos supremamente claros. Uno, saber en qué momento el niño está atendiendo al juego. ¿Qué significa esto? Significa que cuando él esté jugando, independientemente de lo que sea, ya puede ser hasta con una caja de cartón, si él está jugando con eso, identificar que la atención del niño esté concentrada en ese juego, ¿sí? Es decir, no vale a veces niños que juegan con una caja por ahí unos 2 minutos, 1 minuto, la dejan y van y corren y sacan otro juguete, otros 2 minutos la dejan y van y sacan otro juguete, como que su atención es muy limitada y entonces comienzan a repartirse entre todos los juguetes que tienen en la casa. Y a veces, como papás, entonces en su habitación o en la habitación de los niños, colocamos todos los juguetes y se los dejamos abiertos o al aire libre o para que él escoja, y a veces se vuelve un caos, ¿ya? Y se vuelve un caos para papá o para mamá porque tienen que estar recogiendo todos esos juguetes, y también genera un conflicto en el niño porque entonces comienza a sacar todo y la atención que le presta a cada uno de esos juguetes es muy mínima. ¿Listo? Entonces lo que yo siempre recomiendo para poder estimular el lenguaje de los niños mediante el juego, el primer tip que doy es reducir todos los estímulos con los que vayamos a jugar. Si vamos a jugar con algo, con un juguete que ustedes tengan en la casa, pues toman el juguete que ustedes quieren o que los niños quieren y los sacan de la habitación de donde están todos los demás juguetes. Se lo pueden llevar a la sala, se lo pueden llevar al balcón, se los pueden llevar a un patio, si tienen un patio, al patio o al jardín, pero los sacan de allí. Y eso es supremamente importante porque cuando ustedes los sacan de allí, entonces él ya no va a tener la distracción de todos los demás juguetes. Entonces se va a concentrar en ustedes y se van a concentrar en el objeto o en el juguete que ustedes sacaron. ¿Listo? Ese punto es supremamente clave. Y ese es el primer concepto de la atención para poder que nuestro enfoque de actividad pues tenga mayor efecto o el mayor efecto posible, ¿ya? Entonces, ok, John, listo, perfecto. Yo lo saco a mi hijo de todos los demás juguetes, voy y juego con uno, con el que él más le gusta, en cualquier otra parte de la casa. Ahora, ¿qué hago, John? ¿Qué puedo hacer yo para que las cosas salgan mucho mejor? Listo. Entonces ahí viene el segundo concepto, ¿ya? Y es conocer qué es lo que necesita tu hijo. Porque así como se unió Joana, el hijo de Joana puede tener unas necesidades totalmente distintas a las de Stephanie, a las de Elisa, a las de Sandy que se acabó de unir, ¿ya? Entonces pueden tener muchas necesidades diferentes, aunque tengan el mismo rango de edad. Ojo, eso es supremamente importante. Si bien hay un patrón, si bien nosotros como profesionales, dependiendo de la edad, acertamos en ciertas características que debería estar teniendo el niño en esta etapa, todos los niños son totalmente diferentes. Entonces, el juego de cada uno es distinto también. Y para eso necesitamos conocer a nuestros hijos, y quién más que tú como papá o tú como mamá que conozcas a tu hijo. Y a veces damos por alto muchas cosas que no percibimos sino hasta que alguien nos las dice, ¿ya? ¿Como cuáles, John? Perfecto, mira. Cuando tú veas a tu hijo que esté jugando con algo, porque a veces ellos juegan solitos también,
cuando veas que está jugando con algo, observa a qué está jugando, qué es lo que está haciendo y si está generando algún sonido en especial, ¿sí? A veces los niños comienzan a jugar solos y hacen sonidos, boom, del carro, si están pequeños o si están un poquito más grandes, comienzan a decir palabras, ¿ya? O que chocó, o que llegó la ambulancia, o que llegó los bomberos, entonces comienzan a hacer puras representaciones que a veces ven en la vida diaria en el mismo juego. Entonces comienzan a decir palabras, ¿sí? Y esas palabras que a veces normalmente suenan bien, pero también pueden sonar un poco distorsionadas, son claves para nosotros, para mí como profesional y para ustedes, poder apoyar. Y eso es el segundo concepto. Para poder saber la necesidad de tu hijo, necesitamos saber cuál es la dificultad que tiene. Porque a veces muchos papás me dicen, John, pero es que, ¿sabes qué? Yo necesito terapia porque mi hijo no habla. Y cuando yo me enfrento con la terapia y con el niño sí puede hablar, ¿ya? Solo que de pronto no se escucha bien algunos sonidos. O a veces me enfrento con papás que me dicen, no, es que John, ¿sabes qué? Yo necesito, yo quiero que hable bien porque la R suena muy mal. Y cuando me enfrento con el niño tiene 3 años, 2 años y medio y tiene otras dificultades más prioritarias que la R, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo digo que deberíamos nosotros conocer, nosotros como papás y como mamás, conocer las necesidades de nuestro hijo. Y para conocer esas necesidades de nuestro hijo, algo que deberíamos saber es saber el estándar normal del desarrollo, del desarrollo. Que yo lo tengo como un control, ¿ya? Como un control de lenguaje que los que no conocen me pueden escribir aquí yo o me escriben por interno y yo se los puedo mandar, ¿ya? Sin ningún problema. Y ese control de lenguaje lo que permite es que tú como papá o como mamá sepas qué es lo que debería estar sucediendo en el rango de tu hijo, ¿ya? Y conociendo eso, entonces tú ya sabes hacia dónde podrían apuntar las necesidades de tu hijo, ¿sí? Si tú no conoces eso, tú no tienes la ruta, tú no tienes claro qué es lo que debería estar pasando con tu hijo en cuanto al lenguaje. Y se te vuelve mucho más difícil saber y poder apoyarlo, ¿ya? Porque no es solamente el que hable, no es solamente que te diga mamá o papá. Puede haber dificultades un poco más serias o puede haber dificultades mucho más leves, ¿ya? Pero tienes que saber en qué situación del desarrollo en cuanto al lenguaje está tu hijo. Y eso, para poder hacer eso, necesitas conocer cuál es el control normal del desarrollo, ¿ya? O si no, asesorarte con un profesional que te pueda llevar y que te pueda alinear en ese sentido, ¿ok? Entonces, tenemos la atención, la concentración del juego y tenemos las necesidades de tu hijo. Cuando tú ya sabes cuáles son las necesidades de tu hijo, ya sea porque las leíste o ya sea porque un profesional te dijo, no, ¿sabes qué? Mira, enfócate en este sonido o realiza estas actividades o alineemos el trabajo de intervención en este objetivo. Cuando tú ya tienes claro cuál es la necesidad primaria, entonces todos los juegos que tú hagas con cualquier objeto, con la pelota, con el carro, con las llaves, con el closet, con la ropa, con los zapatos, a veces hasta sin objetos, sino solamente la imaginación. Todos los juegos que ustedes realicen van a estar enfocadas en esa necesidad, en ese objetivo y no se van a salir de allí, porque eso es lo que tu hijo necesita, ¿ya? No es jugar por jugar, sino que es jugar con un sentido, es jugar para poder lograr algo, ¿listo? Y eso se logra teniendo clara esas dos cosas, ¿ya? Si no tienes clara alguna de las dos, se te vuelve mucho más difícil, ¿ok? Ahora, John, ¿cómo hago si yo ya tengo claro los dos conceptos, tanto la atención y tanto las necesidades, pero aún así, John, no logro conectar con mi hijo, no soy poco creativo, o no sé a qué jugar, o no sé cómo apoyarlo, o ayúdame, dame más tips. Perfecto. Entonces, mira, voy a quitar este reloj que está muy pesado acá. Mira, entonces, si tienes esas dificultades, porque a veces los papás se nos dificulta eso, ya es normal, ya porque cuando somos adultos, los juegos de los adultos son muy diferentes a los de los niños, entonces a veces nos parecen como
como simples, nos parecen como que intentamos otra vez ser niños, pero hay algunas personas que les cuesta jugar con sus hijos porque como que no se adaptan, no se sienten cómodos, ¿ya? Entonces, y es normal, eso le pasa a muchas personas, ¿ok? Pero para poder jugar y para poder estimular el lenguaje, necesitamos crear una conexión, necesitamos que tu hijo y tú generen una conexión en el juego, ¿ya? Véanlo como cuando están con sus parejas, ¿ya? O si no tienen parejas, entonces cuando alguien les gusta, ¿ya? Cuando a alguien les gusta, entonces ustedes quieren que la otra persona a la que les guste se acerque para ustedes poder dialogar y conversar de algo, ¿ya? Porque hay un interés, ¿cierto? Porque hay una conexión, o ustedes quieren brindar esa conexión. A los niños les pasa igual, los niños quieren jugar para brindar una conexión con ustedes como papás, porque ustedes son la referencia de ellos, ¿ya? Entonces ellos los ven a ustedes como el papá genial, el papá superhéroe y la mamá maravilla, ¿ya? Entonces como ellos lo ven a ustedes así, papá superhéroe y mamá maravilla, ellos quieren jugar con ustedes porque quieren crear esa conexión con alguien que ellos desean, que ellos admiran, ¿ya? Y cuando ustedes no juegan con ellos y no generan esa conexión, entonces a veces los niños se comienzan a aislar y no quieren jugar con ustedes porque no crearon ese vínculo con ellos, ¿ya? Entonces a veces juegan solitos o a veces no hay mucho interés con ustedes tampoco porque se ha perdido o ha decaído y necesitamos recuperar, ¿ya? Para poder recuperar eso, primero como papás o como mamás necesitamos volver a sentir ese juego de niño por dentro, esas ganas de reírse sin parar, esas ganas de perder un poco la timidez, ya, de que qué estoy haciendo, de que por qué me estoy tirando en el piso, ¿sí? Cosas como a veces sin sentido, que nosotros las vemos sin sentido, pero para los niños con su imaginación es algo totalmente divertido. Entonces que necesitamos crear esa conexión, y esa conexión se crea jugando con ellos lo que los niños quieren jugar, algo importante. A veces en los juegos con los niños o nosotros como adultos somos muy lineales, ¿sí? Es decir, si tenemos un auto, nosotros sabemos que el auto va en una carretera y se mueve adelante hacia atrás o da curvas o frena, ¿cierto? Pero para los niños normalmente eso no es así, ¿ya? A veces los niños tiran los juguetes, a veces los niños dicen que van por la cabeza de uno o que van sobre una montaña, son muy creativos. Entonces, como son tan creativos, nosotros no seguimos esa creatividad, no los seguimos, no somos capaces, ¿ya? Y como no somos capaces, pues nos cuesta seguir en el juego a los niños, por eso se nos dificulta tanto, ¿ya? Pero entonces tenemos que ser más creativos para poder seguirles el juego a ellos y de esa manera ellos nos van a ver como un referente para jugar, como un amigo para jugar, se va a crear un vínculo y en ese vínculo nosotros vamos a estimular el lenguaje de acuerdo a la necesidad que tu hijo requiere, ¿ya? Entonces, si tu hijo requiere sonidos, por ejemplo, con la S, en los juegos vamos a meter muchas palabras con S o muchos sonidos que incluyan la S, ¿ya? Si tu hijo necesita, no dice mamá o papá, entonces dentro del juego vamos a vincular esa palabra mamá o papá muchas veces, naturalmente, para que él las escuche y las repita. Y de esa manera, créeme que va a ser supremamente mucho más fácil para él poder repetir esas palabras, poder repetir esos sonidos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas dentro de él en ese momento. Uno, la atención, que tiene total atención en el juego. Y dos, el vínculo que tiene hacia ti. Entonces, como te ve como súper papá y como súper mamá maravilla, entonces quiere hacer lo mismo que tú. Y cuando quiere hacer lo mismo que tú, aparece la repetición del lenguaje y entonces en esa repetición del lenguaje comienzan a imitar los sonidos y comienzan a aparecer muchas cosas en cuanto al desarrollo que de pronto a veces necesitan un empujón, ¿listo? Para poder que aparezca, ¿ya? Y de esa manera ustedes pueden crear vínculo y crear un juego muy entretenido con ellos de manera muy natural. No necesitan, yo soy partidario de que no necesitan juegos caros, no necesitan juegos costosos, no necesitan juegos gigantes para poder estimular el lenguaje. La verdad es que ustedes no solamente necesitan
que el niño te preste atención y que tú generes un vínculo con él, independientemente del juego. Puede ser con un globo, puede ser con las llaves, puede ser incluso sin objetos, simplemente haciendo cosquillas, haciendo repetición de un sonido en especial. Entonces esas cosas a veces las perdemos y creemos que comprando el juguete más costoso o el que tenga más sonido o el que hace ciertas características, con eso nuestro hijo va a fluir. Y no, tu hijo necesita son dos cosas: atención y vínculo contigo para poder que te repita. ¿Ya? Hasta ahí, hasta eso que les estoy diciendo. ¿Estamos bien? ¿Corazoncitos? Corazoncitos, perfecto, corazoncitos. Si tienen dudas, preguntas, recuerden que ahí me pueden estar preguntando y las vamos respondiendo inmediatamente. ¿Listo? Así que hasta ahí, perfecto. Entonces ya saben, vínculo, atención, supremamente claro e importante para estimular el lenguaje en los juegos. ¿Listo? Ahora pasemos al siguiente punto. Dentro del juego hay niños, obviamente, que tienen una dificultad ya diagnosticada, ¿sí? Entonces, pueden ser muchos diagnósticos, ¿ya? No me voy a centrar en uno en particular el día de hoy, pero pueden ser muchos, ¿ya? Diagnósticos de lenguaje, hay varios, ¿listo? Entonces, cuando un niño tiene un diagnóstico de lenguaje ya establecido, sabemos de antemano la necesidad. Es decir, hay un profesional que ya lo revisó, que ya lo evaluó y ya dijo, ok, este niño tiene una necesidad, tiene una dificultad para hacer tal sonido o para decir tal palabra, o tiene una dificultad motora, o tiene un problema cognitivo, o tiene algo, ¿ya? Que se le va a dificultar aún más la adquisición del lenguaje o la producción de las palabras o los sonidos, etc. ¿Ya? Cuando tenemos esos diagnósticos, ¿sí? La dinámica con el juego funciona de la misma manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño, independientemente del diagnóstico, la etiqueta que le hayan puesto, le gusta jugar igual, ¿ya? Porque el juego es parte natural de su etapa de desarrollo, así que va a querer jugar igual. Si tu hijo tiene síndrome de Down, si tu hijo tiene autismo, si tu hijo tiene cualquier diagnóstico, va a querer jugar igual. ¿Listo? Entonces, en ese juego, que ya lo habíamos conversado, independientemente del juego que sea, tú puedes hacer estas estimulaciones en el lenguaje y enfocarte en las necesidades que te está guiando tu terapeuta de cabecera, ¿sí? Hay regulaciones, obviamente que hay regulaciones, hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, si tu hijo tiene poca atención, es muy probable que los juegos estén primero enfocados en regular la atención para que después tenga un estímulo en el lenguaje. Si tu hijo ya tiene atención y se mantiene la actividad durante, no sé, 15, 20 minutos en una sola actividad, pues es muy probable que las necesidades sean distintas y podamos intervenir ya en los sonidos o dificultad en el lenguaje que tenga en ese caso. Entonces hay variabilidad, pero algo importante es que independientemente del diagnóstico, el juego sirve, el juego funciona y el juego es clave para todos los niños en todas las edades, ¿ya? Entonces es algo de lo cual nosotros como papás, como mamás y como terapeutas tenemos que tomarlo como una herramienta para poder apoyarlo y para poder guiar en cuanto a las necesidades que queremos que él sobresalga, que queremos que él realice, que queremos que él supere, ¿ya? Entonces es algo supremamente clave. ¿Listo? Ahí Fer dice, ¿qué tipo de juego puedo utilizar para enfocar la atención? Listo, es muy buena pregunta. Hoy en día he visto mucho, por muchas situaciones, ¿ya? Sobre todo, principalmente por la televisión, cuando los niños ven mucha televisión prolongado tiempo, la atención comienza a variar, ¿listo? Entonces comienzan a aparecer problemas de atención, ¿ya? Y cuando ustedes tienen esas situaciones, o no necesariamente la televisión, pueden ser otras variables también, pero si tú quieres trabajar la atención en tu hijo, tú necesitas aislarlo de otros estímulos. En este caso, los sacas de todos los juegos en los que estés, que era el primer tip que daba, y lo concentras en la actividad que tú quieres lograr.
Entonces de esa manera prácticamente lo obligas cognitivamente a que te preste atención en un solo juego, en una sola cosa, en un solo objeto, en una sola actividad, ¿ya? Que la actividad duró 5 minutos, bien. Que la actividad duró 10, 15, excelente. Que la actividad duró media hora, genial, ¿listo? Pero una sola actividad, ¿listo? Entonces, cuando tú lo aíslas de los otros juegos y lo exiges a que juegue con una sola cosa, la atención se enfoca en eso durante un tiempo prolongado y ahí es donde queremos aumentar el tiempo de la atención, ¿listo? Entonces, ese es como el primer pasito, ¿ya? Velo como una escalera. El primer paso es comenzar a aislar todos los demás estímulos para que te preste atención en uno. Si lograste eso y tu hijo ya permanece 10 minutos, 15 minutos en una actividad, en una sola actividad, tú puedes subir el otro escalón, ¿ya? En ese otro escalón, lo que haces es que la actividad a la cual tú lo vas a invitar a jugar tenga sentido para la adquisición del lenguaje o para desarrollar el lenguaje. Para eso hay muchas y te puedo contar una. Últimamente he trabajado con una pacientica, ¿ya? Que se le dificulta igual la atención y entonces me he dado cuenta de que a ella le gustan mucho las cosas del hogar, mucho. Le gusta como el diseño, ¿ya? Entonces tengo una actividad donde hay como un fondo de la sala, un fondo del cuarto, un fondo del baño, pero sin objetos, solamente el lugar, el fondo del lugar sin objetos. Y ella coloca los objetos o los va señalando dónde los quiere poner, como si fuera una diseñadora que dice, no, yo quiero la cama aquí, yo quiero el nochero acá, yo quiero la lámpara aquí, etc. Y entonces de esa manera ampliamos el vocabulario para que ella me construya frases, me las diga dónde quiere esto, trabajamos lateralidad, izquierda, derecha, arriba, abajo, dónde lo quieres posicionar y trabajamos palabras que estén enfocadas con los fonemas que yo quiero que trabaje, con la D y con la R, ¿listo? Entonces busco palabras del hogar que tengan D y R, busco la ubicación donde ella lo quiere poner y de esa manera la atención de ella, la última actividad duró prácticamente casi 45 minutos, solo esa actividad haciendo cosas que a ella le gustaban. ¿Por qué? Porque me enfoqué en la actividad que a ella le gusta, lo que a ella le gusta hacer y la mezclé con algo que a mí me interesa que aprenda, ¿ya? Entonces de esa manera ustedes también pueden buscar qué es lo que les gusta a sus hijos y mezclarlo con actividades que le hagan sentido en el desarrollo del lenguaje. Y hay muchas, de verdad es que hay muchas. De pronto necesitamos un poco de asesoramiento profesional para que tú sepas qué actividad puedes hacer, porque a veces se nos van las ideas, a veces como que me pasa mucho que los papás me dicen, John, pero ¿qué hago? Y cuando les digo la actividad me dicen, claro, sí, es obvio, pero a veces no lo ven porque estamos cerrados en que una actividad de un juego tiene una estructura y a veces no necesariamente es así, ¿ya? Así que practica eso, Fer, porque una de esas atenciones es mejorar primero los estímulos, sacando los estímulos, y al segundo nivel es brindar una actividad que esté relacionada con sus intereses. Y ahí mezclas el lenguaje o mezclas lo que tú le quieres enseñar o lo que quieres que haga. Si tu hijo está grandecito y quieres que comience a construir frases, pues entonces los juegos tienen que exigirle a ella que me diga frases. Si tu hijo está un poquito más pequeño y quieres que aprenda vocabulario, pues los juegos tienen que estar enfocados a eso, ¿ya? Entonces los juegos siempre están direccionados a algo en específico para mejorar el desarrollo del lenguaje. ¿Listo? Eso, no sé si hay más preguntas ahí que estaba respondiendo y no vi. Ahí Gisle dice, hola, entré hace poco, quería hacer una consulta dentro de una sesión de fonoaudiología de atención temprana, en qué se debe centrar la evaluación y cómo es más recomendable realizar por medio del juego. Listo, buena pregunta, ¿ya? Entonces Gisle, cuando los niños están pequeños, uno como profesional, uno tiene que evaluar mediante el juego, o sea, no hay de otra, no es que un niño de 2 años se va a sentar contigo y te va a responder todas las preguntas como tú quieres que las responda, no, ¿ya?
Uno, porque uno es un desconocido para ellos, entonces no hay confianza, ¿sí? A no ser de que el niño sea muy extrovertido y quiera jugar con todo el mundo, ahí sí. Pero cuando los niños no son tan extrovertidos, entonces uno como profesional tiene que ganarse la confianza de los niños, y uno se gana la confianza de los niños mediante el juego, ¿ya? ¿Por qué es tan fácil mediante el juego? Porque entonces allí yo observo a qué le gusta jugar a él, y lo que le guste jugar a él, yo juego con él. Entonces me ve como un amigo. Y como me ve como un amigo, entonces quiere participar conmigo, quiere jugar, quiere interactuar conmigo. Y ahí es donde yo aprovecho de evaluar. ¿Listo? ¿Qué evaluamos en el juego? Pues va a depender obviamente de cada niño. Cada niño es totalmente diferente y las necesidades son distintas. Pero normalmente, si estamos hablando solo del lenguaje, hay varios aspectos del lenguaje, ¿sí? Entonces uno ve primero la producción, el habla. ¿Listo? Entonces, ¿cómo están los sonidos del habla? ¿Están sonando bien? ¿Tiene los sonidos acorde a la edad del niño? Es decir, ¿está diciendo los sonidos que nosotros esperamos que diga? ¿Me está comprendiendo bien lo que yo le estoy diciendo? Las instrucciones me las está dando, lo está entendiendo. Una instrucción sencilla, una instrucción compleja, una instrucción un poco más amplia. ¿Me está diciendo frases? ¿No me está diciendo frases? ¿Está entendiendo las palabras cotidianas que les estoy mencionando? Le hago test de vocabulario para ver si comprende las palabras y las relaciona con algo en específico. También hay una evaluación, cuando hacemos evaluaciones presenciales, hay una valoración física, ¿no? Entonces necesitamos saber cómo están sus músculos, qué tonalidad tiene, cómo están los movimientos de la lengua, la boca, si me hace los sonidos o no, si hay alguna dificultad motora o no. O sea, hay varias características que uno como profesional debería observar para poder identificar qué necesidad está teniendo el niño. ¿Listo? Pero para responder tu pregunta, Gisley, en atención temprana, cuando estamos hablando de atención temprana nos referimos principalmente a niños muy chiquiticos, ¿ya? Ahí los aspectos físicos y motores, ver cómo se están desarrollando, porque va muy relacionado también del desarrollo motor. Y si está muy pequeñito, la audición, porque cuando están muy chiquiticos, lo vimos la sesión anterior, la semana anterior, el tema de la audición es supremamente importante, es el principal sentido para la adquisición del lenguaje. Entonces, cuando están muy chiquiticos, menos de un año, la audición es fundamental evaluarla para ver si está respondiendo bien a los sonidos, si lo está discriminando bien o no. Y cuando están un poquito más grandes, pues ver el test de repetición, ya que sería repetición de palabras para ver cómo están sus sonidos o sus fonemas y si los está articulando bien o no. De resto, es todo un test, hay protocolos de evaluación, así que va a depender del profesional y el test que aplique, pero principalmente eso, ¿ya? Así que espero haberte respondido la pregunta. No sé si hay más preguntas por ahí. No, para este momento no. Entonces, ya saben, quiero que se vayan hoy con esto. Generen vínculos con sus hijos. Papá, mamá, jueguen con ellos. Jueguen, no jugar por jugar, jugar con sentido, jugar con la necesidad de apoyar a tu hijo en algo que a él se le dificulte, ¿ya? No sean papás, como decía la otra vez, no sean papás regañones, ¿ya? O no sean papás mandones, no de hijo haz esto, hijo salta, hijo corre, y no manden a sus hijos, simplemente jueguen, véanlos como un par, jueguen con ellos. Cuando ustedes están jugando con ellos, van a detectar qué necesitan su hijo, en qué necesita apoyo. Y un tip que les dejo ahí para que lo puedan practicar, ¿ya? Intenten jugar con su hijo sin hablar. Les tiro ese tip, ¿ya? Para que lo puedan poner en práctica. Cuando ustedes intentan jugar con sus hijos sin hablar, normalmente los papás que son muy mandones, que dan muchas órdenes, se les dificulta muchísimo, ¿ya? Porque están acostumbrados a mandar. Hijo salta, hijo ven, hijo toma esto, hijo dime esto, hijo qué pasó aquí. Son muy mandones. Entonces cuando juegan sin hablar, se dan cuenta de otra posibilidad de juego que no la tenían contemplada
y van a escuchar mucho más a su hijo. Y su hijo va a querer producir más sonidos, porque no es solamente que le estén mandando, sino que él también tiene que hablar. Entonces lo van a comenzar a escuchar mucho más. Así que les dejo esa recomendación para que lo pongan en práctica. Si consideras que eres una mamá o un papá que manda mucho, practica eso, ¿ya? Practica eso y te vas a dar cuenta que no es fácil, necesita práctica y necesita mucha imaginación, ¿ya? Para poder comunicarte con tu hijo sin hablar y jugar, necesita mucha creatividad. Así que practíquenlo, eso era lo que les quería comentar el día de hoy, eso lo quería transmitir a todos ustedes el día de hoy. Si tienen más preguntas, por favor, coméntenme aquí las preguntas. Si quieren saber la guía del control, que es totalmente gratuita, también me escriben por interno, me dicen: John, quiero la guía del control para saber cómo puedo apoyar a mi hijo. Perfecto, me escriben y yo se las mando. Si quieren de pronto alguna asesoría, pues también me escriben por interno y podemos cuadrar, ¿ya? Recuerden que el juego con sus hijos es fundamental para el desarrollo del lenguaje y para el desarrollo motor y para el desarrollo cognitivo y para todo en general. Así que a través del juego podemos hacer muchas cosas, podemos estimular prácticamente todos los sentidos de tu hijo y podemos obviamente mejorar el lenguaje, que es a lo que me dedico y al enfoque que doy en esta cuenta, ¿ya? Kat dice: los juegos también sirven para niños con apraxia, ¿cómo se manejan? Ya. Como decía en un inicio, el juego sirve para todos los niños, porque todos los niños juegan, ¿ya? Entonces, no hay ningún niño, hasta el momento no conozco ningún niño que no le guste jugar, ¿listo? Entonces, todos los juegos sirven para todos los niños, ¿ya? Cuando hablamos de apraxia, ¿sí? Que de pronto para los que no saben, son dificultades motoras, ¿ya? O coordinación, dificultades en la coordinación, que dificultan que los sonidos se pronuncien correctamente, ¿ya? Entonces, un niño con este diagnóstico tiene dificultades motoras, ¿ya? Y necesitamos que mediante el juego, lo voy a llevar al juego, que mediante el juego esas coordinaciones motoras pues se practiquen y hagan mucha repetición de lo que queremos lograr en una terapia, ¿ya? Entonces, para poder hacer ese vínculo necesitamos identificar primero en la apraxia, ¿ya? ¿Qué es lo que se le dificulta más a tu hijo? ¿Sí? ¿Cuáles son los sonidos que se le dificultan más? Porque dependiendo de la gama de los sonidos, la articulación es distinta, ¿ya? Es distinta cuando yo digo una mamá que una sa o que una ca. ¿Listo? Son sonidos diferentes que implican que mis movimientos motores sean distintos. Entonces, conociendo cuáles son los sonidos que se le dificultan a él más, pues yo puedo hacer que el juego vaya enfocado en eso, ¿ya? Y de esa manera pues puedo focalizar, en este caso hablando de la terapia, puedo focalizar la terapia en juegos que tengan mucha repetición de ese sonidito, obviamente con un trabajo también, no solamente el juego, sino que ya hay un diagnóstico como tal que me implica a mí como profesional no solamente basarme en el juego, o sea, mi juego va a ser la base, sí, pero yo necesito también hacer de pronto otras actividades de terapia para poder fortalecer o mejorar ese diagnóstico, ¿listo? Entonces, cuando hay diagnósticos, efectivamente va a depender obviamente el diagnóstico, pero no solamente es el juego y la estimulación, sino que también hay una intervención directa en el niño para poder mejorar lo que está fallando, ¿ya? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, se puede hacer mediante el juego, sí, lo podemos focalizar mediante los fonemitas o la articulación que está teniendo mayor dificultad, pero acompañado de una intervención directa para tener mejores resultados, ¿no? Eso, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Sandy, saludos desde la Argentina, me sigue mucha gente de Argentina, la verdad es que tengo que ir a Argentina, ¿ya? Lorena, mil gracias, necesito la guía de control. Ya, perfecto, Lorena. Mira, escríbeme por el chat, porque apenas cierre esta llamada se me van a perder los mensajes. Entonces escríbeme por interno, por favor,
y escríbeme, quiero la guía, John, y yo te mando la guía. ¿Listo? Igual a todas las personas que necesitan la guía de control, me escriben por favor y yo les mando la guía sin ningún problema. Es una guía totalmente gratuita que yo sé que les puede servir mucho. ¿Listo? Isa dice, Isa tenía una pregunta. Isa dice, mi hijo sigue llevando cosas a su boca, tiene SD, síndrome de Down, cuando él juega solo, sí, ¿verdad? Él juega solo si habla, dice ma, pa, tete, nene. Ya, ¿y cuántos años tiene Isa? Para saber un poquito, tener un poquito más de detalle. Es importante la edad, chicos, es importante la edad, porque con la edad, lo que les decía, la edad es una base que nos marca dentro de la pauta del control en qué o dónde debería estar situado y qué es lo que debería decir y qué es lo que no debería decir. Entonces, teniendo de pronto un poco clara la edad, quizás podría brindarte una mejor respuesta, Isa. ¿Listo? Pero los niños con síndrome de Down normalmente tienen sus musculitos hipotónicos, ¿ya? Eso quiere decir que no están tan fuertecitos como esperamos, ¿ya? Y cuando los musculitos no están tan fuertes como deseamos, entonces normalmente los niños quedan con la boca abierta, ¿cierto? Entonces a veces, claro, tienen digamos que mayor interacción con su boca, pero cuando estamos hablando de niños más chiquiticos, ahí me gustaría saber un poquito la edad para poder referenciarlo bien, porque si está diciendo ma, pa, tete, me imagino que la bebita está un poquito pequeña. ¿Listo? Y es normal porque van a querer experimentar y van a querer meterse cosas a la boca, es normal dentro del proceso de desarrollo, pero sí es importante ahí conocer un poquito más la edad. Isa, si quieres después me escribes y vemos ahí cómo poder asesorarte mejor. ¿Ya? Álvaro dice, hay un chico con TEA que no tiene comunicación verbal, además de comprensión limitada, unas palabras concretas para algunas funciones. ¿Cómo puedo trabajar su intención comunicativa? Bueno, ¿cuántos años tiene el chico TEA? Para también apoyar, recordemos, la edad es supremamente fundamental, por lo menos para mí, para poder brindar mayor concentración y un enfoque alineado a lo que estás buscando. Pero si hablamos de intención comunicativa y el chico no tiene comunicación verbal, bueno, hay varias, es que ahí nos salimos un poco de la dinámica del juego, pero voy a responder a tu pregunta, Álvaro. ¿Listo? La intención comunicativa, cuando hablamos de intención comunicativa, nosotros, ¿qué queremos lograr en esa intención comunicativa? ¿Ya? Es la primera pregunta como profesionales. Nosotros queremos lograr que se pueda comunicar con su familia, que haya una interacción o que generemos una interacción con sus pares. Vamos a tener que trabajar un poco en el contexto de dónde está ese pequeño, ese chico, ¿ya? ¿Cuántos años tiene? Si está en un jardín o no está en un jardín, si solamente está en la casa y con quién vive, y esa intención comunicativa con quién se va a abordar en la casa, ¿ya? Porque con los niños con diagnóstico TEA, siempre digo que si bien uno como profesional es un aporte, es un guía, hacemos terapia directamente con los chicos, hay un trabajo en la casa que no se puede perder, ¿ya? Y hay un trabajo en la casa que nosotros como profesionales tenemos que enseñar y tenemos que comenzar a desarrollar para que ese contexto del hogar también sea un proceso de estimulación que le ayude al niño. Si no lo hacemos de esa manera, ¿ya? La intención comunicativa que tú estás queriendo lograr en las terapias, ¿ya? Porque asumo de que eres terapeuta, Álvaro, corrígeme si me equivoco, pero si trabajamos aisladamente, la intención comunicativa se va a ver reflejada hacia lo que nosotros como profesionales estamos visualizando en él, pero nos estamos perdiendo toda la visión y todo el contexto donde él realmente está viviendo. Porque en las sesiones de terapia, no sé, pueden ser 45 minutos, si haces 2 veces a la semana ya serían un poco más, 90, pero la mayor parte del tiempo va a estar en su casa, o si es que va a alguna escuela, algún jardín o algo, va a estar allí
y necesitamos saber cómo se comunica ese niño en esos lugares. Entonces el enfoque, por lo menos que yo recomiendo y que yo siempre brindo para esto, es uno, poder saber qué están trabajando en el jardín, si es que el niño va al jardín, qué es lo que le están enseñando en ese momento, cuál es el pensum o currículum, o qué, con las actividades o el método de enseñanza o el plan de aprendizaje que tienen en esa escuela. Y eso te va a marcar aquí, a ti también, poder modificar las actividades que tú estás haciendo para que lo que tú estés haciendo como profesional se vincule con lo que él está viendo en otro lugar, ¿ya? Entonces lo que tú le estás enseñando a través del juego, para poder que él se comunique, para generar esa interacción, para que él tenga esa motivación de expresión que tú le estás enseñando, también la tenga cuando él vaya al jardín, o cuando esté en la casa, o cuando esté en cualquier otro lugar, ¿ya? Entonces esos esfuerzos que tú estás dedicando acá se van a ver duplicados o triplicados dependiendo de otros lugares en los que se encuentra el niño. Y actividades específicas para la intención comunicativa, a mí personalmente me gusta trabajarlo con alimentos, porque he visto que los niños responden mucho cuando quieren algo realmente que les gusta, y eso es a través de los sabores, o por ejemplo con la audición. A los niños, hay muchos niños TEA que les gusta sobre todo las canciones, ¿ya? O les gusta algún tipo de música, algunos sonidos en especial, y esas actividades también con eso generan ese vínculo que queremos lograr, y de esa manera poder vislumbrar alguna intención que quieras trabajar allí. Entonces reconoce de pronto un poco o explora los sentidos o los diferentes sentidos que tiene el chico con el que estás trabajando, o el niño el que me estás mencionando, y de esa manera poder explorar un poco los demás sentidos, porque responden, la verdad que responden muy bien ante otros estímulos que no es solamente el verbal, ¿ya? Y quizás ahí te pueda generar algunas actividades extra que de pronto no se estaban viendo, ¿no? Eso, perfecto. Así que vamos a ver si tengo otra pregunta por aquí. El chico tiene 10 años. Perfecto, ya. Entonces, a los 10 años me imagino que puede estar ya en alguna escuela, algún jardín o alguna educación especial que le puede estar brindando esas facilidades, ¿no? Apenas tiene contacto visual, solo repite algunos patrones. Muchas gracias, disculpa. No te preocupes, Álvaro. Ya, espero haber respondido tus preguntas igual. Si quieres, después también me escribes por interno y te puedo ayudar de una forma más específica. ¿Listo? Bueno, familias, eso era lo que les quería mostrar. Ya quería explorar un poco con ustedes el juego. Veo que hay mucha participación mediante el juego. El juego es clave. Y recuerden, intención comunicativa, me quedé con Álvaro. Atención en el niño para poder generar el juego. Y la otra, descubrir o identificar las necesidades de tu hijo. Son dos conceptos. Apenas tengas los dos, cualquier juego que tú hagas con sentido va a ayudar a lo que tú ya identificaste en tu hijo, ¿ya? Así que disfruten este lindo lunes. Espero que esto les haya gustado, esto les haya servido, y nos vemos la próxima semana, que yo creo que lo vamos a seguir haciendo los lunes. Ya me gustó mucho el lunes porque hubo mucha participación, así que yo creo que vamos a seguir haciendo los lunes las sesiones en live, y durante la semana les voy a dejar ahí algunos temas para que los puedan escoger y los trabajamos el próximo lunes. Las personas que me pidieron la guía, recuerden, me escriben por interno, yo les entrego la guía, y cualquier duda, pregunta, asesoría o lo que quieran, me escriben y ahí lo conversamos con cada uno. ¿Listo? Corazoncitos a todos, espero les haya gustado este tema, y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos.